Pues soy escritor, filósofo, traductor, poeta, hago de todo un poco. Algunos dicen que soy periodista, pero creo que más bien terminé en el periodismo por azares de la vida. Y docente, ¿no? Académico, que es lo que hacemos todos los filósofos, pero, pero básicamente es eso, ¿no? Corrector de estilo a veces, fanático del fútbol y pues eso englobaría creo mi personalidad. Pues la verdad es que o sea, en mi caso fue difícil, ¿no? Porque yo venía como de un contexto sumamente politizado y venía de hacer periodismo independiente. Había con otros y otras compañeras, habíamos fundado una revista de política y esa revista pues se había muerto, ¿no? No había jalado lo que tenía que jalar y entonces yo decidí ingresar, o sea, decidí como ingresar a otro espacio, ¿no? O sea, yo decidí que tenía ganas de intentar otras cosas y que estaba como cool escribir de otros temas, ¿no? Entonces me fui en ese momento se presentó la oportunidad y acepté la invitación a entrar a Apuntes, ¿no? Que estaba apenas naciendo, Apuntes de Rabona, ¿no? Que ahí era donde conjugaban el fútbol y la literatura y fue como yo aprendí, ¿no? Entonces, así sucedió, pero me costó mucho trabajo, ¿no? Entonces, a la pregunta de cómo se conjugan, yo diría que muy bien, pero que sí es un tema que al menos a mí me costó trabajo, porque primero tuve que aprender de fútbol, porque lo que yo sabía no era suficiente, y luego también tuve que aprender a escribir sobre fútbol, ¿no? Que fue también digamos, otra aventura que me costó también trabajo. Yo creo que es una pregunta muy interesante, ¿no? Yo creo que durante mucho tiempo en la literatura y en general como en el mundo intelectual hubo como este prejuicio al fútbol, en gran parte primero porque partían de la idea equivocada, ¿no? De que toda expresión cultural que es popular tiende como a desintegrarse en su seno y creo que eso es erróneo, o sea, eso se ha comprobado que es erróneo con el paso del tiempo se ha redescubierto la cultura popular como una cultura tan válida, ya no existe como esta distinción entre lo que es alta cultura y cultura popular, más bien lo que hay es cultura y entonces eso es en lo que se trabaja. Y yo creo que por un lado ese prejuicio elitista y por otro también una suerte de miedo, ¿no? Y yo lo digo desde el aspecto personal, porque cuando yo empecé a escribir, digamos que yo estaba como, dicen en el argot del fútbol, estaba como muy tronco, ¿no? O sea, traía como unos esquemas políticos muy fijos, unos esquemas de forma, de estructura muy fija, ¿no? Entonces, escribir sobre fútbol implicaba que yo me saliera un poco de esos esquemas y adentrarme a un universo que era como más lúdico, menos formal, más de pasión, menos de crónica, por ejemplo. O sea, la crónica es importante en el fútbol, pero está muy llena de pasión, ¿no? Y entonces a mí me pasó que eso fue lo que me costó trabajo, ¿no? Me costó trabajo como agarrar camino, ¿no? Y entonces creo que eso le pasa a muchos intelectuales. Por un lado tienen esta visión elitista de la cultura y por otro tienen un poco de miedo a salirse de sus propios esquemas, ¿no? A decir, yo entro a jugarle, ¿no? Si me ponen de delantero le juego, si me ponen de medio le juego. Y eso es algo que te enseña mucho el fútbol, ¿no? Como a salirte de un esquema y tratar de encontrar como una respuesta distinta a lo que tú estás creando. Y en ese sentido yo creo que por eso existía ese prejuicio, ¿no? Creo que con el tiempo y sobre todo actualmente ya no existe tanto, sin embargo, sigue permaneciendo, ¿no? En algunos núcleos muy elitistas se sigue considerando al fútbol como algo pues que no vale mucho la pena hablar, ¿no? Que es algo muy simple. Y hay toda una corriente ahorita de analistas, por ejemplo, que son súper estructurados, que traen forma, que traen fondo, que traen táctica y que demuestran que el fútbol tiene múltiples lecturas a lo que nosotros podríamos creer que no las tienen. Totalmente, ¿no? O sea, yo creo que
que justo el fútbol lo que te da la oportunidad es como salirte de esquemas preestablecidos, ¿no? O sea, esquemas que nosotros tenemos muy formales. Justo porque el análisis futbolístico es como que te impulsa a adentrarte a otros sectores, ¿no? O sea, yo venía de hacer periodismo político y entonces tenía como mucho la noción de lo que es nota, del compromiso político, y no que en el fútbol no exista, pero en el fútbol te encuentras como otro núcleo totalmente distinto, ¿no? O sea, por ejemplo, quieres tocar un tema político y entonces te topas con barras que son sumamente politizadas, te topas con equipos que tienen una herencia cultural muy política, y entonces es como otra manera, justo lo que tú dices, ¿no? De entender el espacio social y cultural de un contexto a partir del fútbol, ¿no? Y entonces ya es como una cuestión menos elitista, porque ya no es lo que yo quiero decir acerca del fútbol, sino lo que el fútbol en su contexto, en su magia, en sus relaciones sociales me muestra a mí, ¿no? Yo creo que no se puede separar las digamos, ciertas matrices de incidencia, o sea, no se pueden separar ciertos tópicos de la política, ¿no? Yo sigo creyendo como buen marxista que todo es político, ¿no? Pero sí también siento que a veces le dejamos o sea, inconscientemente o deliberadamente le dejamos el poder a ciertas instituciones, ciertos equipos, y de lo que se trata es como de disputar muchas veces el terreno de lo político desde el fútbol a partir de los clubes, a partir de crear, por ejemplo, normas que protejan tanto a las jugadoras como a los jugadores. El fútbol guarda una relación con la política en la disputa de muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido esa disputa, y creo que las barras, por ejemplo, el fútbol lo entienden muy bien, ¿no? O sea, las barras entienden que un equipo a veces, como todo es una empresa, es una institución, necesita ganar dinero, pero ellos disputan, por ejemplo, desde su espacio lo político a partir de resignificar figuras del equipo, a partir de construir, por ejemplo, apoyos, a partir de tener acciones sociales. Y claro, luego hay equipos que sí son instituciones preocupadas en toda su totalidad, como el San Paoli, que creo que además el fútbol es una gran metáfora de lo político. O sea, creo que el fútbol nos permite comprender conceptos políticos, nos permite adentrarnos en problemas políticos a partir, digamos, de su contexto, ¿no? Y de ciertos jugadores. Y entonces eso es como muy, muy interesante, ¿no? Pablo Alabarces lo muestra, ¿no? Pablo Alabarces analiza como este contexto político del fútbol y llega a conclusiones muy chidas, ¿no? Como el fútbol impulsó la integración en Brasil, como el fútbol ha representado la disputa de lo político en los barrios bajos, en contextos sociales marginales. Entonces eso es como yo creo que sí se puede dar. El problema es que muchas veces pensamos que solo la teoría es buena, ¿no? Que solo lo que nosotros desarrollamos en términos teóricos vale la pena y no nos adentramos a lo que tienen otras expresiones sociales que nos pueden dar, ¿no? Como en el caso del fútbol. Y creo que viene dado por un contexto, por ejemplo, como anterior, ¿no? O sea, eso pasó en la pandemia y luego ya lo veías antes de la pandemia, por ejemplo, cuando la gente checaba los goles en su celular, estando en el estadio, ¿no? Y eso es algo como muy sintomático en nuestra época, ¿no? O sea, parece que en nuestra época, un poco tomando a Guy Debord, o sea, es sumamente visual y digamos que la sociedad capitalista actual, neoliberal, se constituye, o sea, genera su capital a partir de la imagen, ¿no? Entonces se ha vuelto sumamente visual el fútbol, ¿no? Pues el fútbol de antes, digamos el fútbol premoderno, como algunos le dicen, el fútbol de las clases obreras, el fútbol popular, era un fútbol muy lento, ¿no? O sea, si uno ve los partidos de los 60, de los 50, de los 40, son partidos muy lentos, ¿no? Entonces, en su construcción, en su desarrollo, o sea, siguen durando lo mismo, pero tienen otro tiempo en cómo se juega, ¿no? El mismo
Pelé, o sea, cuando juega en los mundiales, si uno, o sea, uno ve como los fragmentos de las jugadas de Pelé, pero si se echa completo el partido se va a dar cuenta que tiene como otra temporalidad, ¿no? Entonces, creo totalmente que el fútbol se vio afectado en la pandemia por medio de lo visual, ¿no? Es decir, pasó a ser un mero programa al que podías acudir y ya no era la experiencia, que es lo que muchos extrañábamos, ¿no? Como la experiencia de ir a un partido, la experiencia de estar en el contexto futbolístico, porque el fútbol es esas dos cosas, ¿no? Y entonces lo que pasó es que las empresas dijeron, nosotros queremos seguir generando capital, vamos a transmitir el fútbol independientemente del contexto, se globalizó a tal punto que era ya solo otro programa y ya no era la experiencia. Y creo que eso es preocupante en la medida en la que tenemos que cuestionarnos qué tanto de lo que nosotros consumimos de fútbol es un producto y qué tanto es pues la experiencia de lo futbolístico, ¿no? Que sería lo popular, lo progresista, lo revolucionario, ¿no? Creo que ahí está la disputa.